Buenas tardes a todo el público que se conecta desde diferentes puntos de Latinoamérica a esta transmisión en vivo y en directo. Antes de empezar, les damos la bienvenida desde la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI. Nos encontramos aquí y un saludo muy especial al Centro Cultural La Recoleta, que nos transmite en este momento a una hora de su cierre en vivo y en directo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. También para los estudiantes de Economía de la Facultad de Buenos Aires, Argentina, en Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad de Córdoba, Argentina. Saludos a todos los estudiantes de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, en Uniandinos, que están transmitiendo en vivo y en directo esta transmisión. También a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y Medellín. Bienvenidos. A la Universidad del Norte en Barranquilla, gracias por conectarse con nosotros. Universidad de Cali en Universidad del Valle en Cali, Colombia, y un saludo muy especial a la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, también a la Universidad de Antioquia y por supuesto a los estudiantes y profesores que se conectan desde la institución educativa Dante Alighieri en San Vicente del Caguán, en Caquetá, Colombia. También a la Universidad de Puebla, en Lima, Perú, a todos los que se conectan con nosotros, Venezuela, Bolivia y, por supuesto, a los países de Chile y demás países de la región de Latinoamérica que reportan sintonía. Gracias por conectarse con nosotros a esta transmisión en vivo y en directo con el doctor Bruce McMaster. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial, muy importante en el ámbito de la economía y en la industria de Colombia. Él estudió economía con una maestría en desarrollo económico. Actualmente se desempeña como el presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, y de la Asociación de Industriales de América Latina, AILA. Durante la última década se ha dedicado en la mayor parte del tiempo a trabajar dos temas principales, el desarrollo social y el desarrollo económico. Desde la ANDI ha impulsado un trabajo para profundizar y hacer más evidente la labor del empresario colombiano en pro de la construcción de un país más equitativo, más productivo y con mayor inversión en la parte social. Doctor Bruce McMaster, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación en su apretada agenda que sabemos que tiene. Por cierto, el sábado va a estar en la Feria del Libro a las 2:30 de la tarde promocionando su nuevo libro, que es el tema de la entrevista del día de hoy, que es El continente de los países resignados. Bienvenido, doctor. Ana María, gracias por la invitación. Además, bueno, muy impresionado con toda la cobertura, digamos, que dan ustedes o que ofrecen ustedes a nivel latinoamericano. Muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar esta invitación y vamos a empezar. Esta entrevista estará dividida en dos partes. En una primera parte haremos preguntas desde aquí y en una segunda parte daremos paso al público que se conecta con nosotros. Entonces vamos a arrancar por una pregunta general y es, doctor Bruce McMaster, ¿por qué el continente de los países resignados? ¿Por qué el nombre para este libro? Sí, hay que decir que yo no comencé a escribir un libro que se llamaba El continente de los países resignados. Comencé a escribir un libro sobre desarrollo social en Latinoamérica y desarrollo económico en Latinoamérica, tratando de identificar realmente cuáles eran los hechos o tratar de responder primero una pregunta para mí mismo que yo quería solucionar. Y que era la pregunta de tratar de entender por qué América Latina no cuenta con un país muy desarrollado o con muchos países muy desarrollados. ¿Qué hace que en Europa haya países desarrollados? ¿Qué pasa? ¿Por qué Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, son países tan desarrollados? ¿Por qué Europa tiene países desarrollados? ¿Por qué en el lejano oriente encontramos países desarrollados y en América Latina no? Trataba de responder esa pregunta como tratando de identificar cuáles habían sido las causales económicas y las causales sociales que conducían a esa realidad. En algún momento en la mitad del libro, mi editor, este libro está editado con la editorial Planeta. En algún momento en la editorial, en la mitad de la escritura del libro, el editor me dijo, pues tenemos que comenzar a pensar en un título para el libro. O sea, el libro va muy bien, está interesante,
pero necesitamos un título para el libro. Y comencé a pensar yo, y un día, y bueno, y intenté unas cosas, intenté las otras, y me encontré con que probablemente una de las principales razones por las cuales no tenemos un país desarrollado es porque nos hemos resignado a no serlo. Eh, en Colombia hay un dicho que es un poco triste. En Colombia hay un estado, hay una provincia que se llama Cundinamarca, le dicen provincias en Argentina, le dicen provincia, por ejemplo, nosotros le decimos departamento, que se llama Cundinamarca. Y era muy común decir, o hay un dicho muy común donde a uno le dicen, recuerda que estás en Cundinamarca y no estás en Dinamarca. Y nos parece que eso es como muy natural decirlo. Y lo cierto es que yo diría, no, hay países que han tomado la decisión, inclusive recientemente, de buscar el desarrollo y lo han logrado. Y no veo a ningún país de América Latina haciéndolo. Entonces dije, lo que pasa es que estamos resignados, y estamos resignados por lo menos en dos o tres temas, en lo social, estamos resignados en lo económico, y yo diría que un poco en lo democrático también. Y es un poco como la lógica que está detrás de esto, y si quieres ahora vamos a hablar un poquito de ello, pero tenemos nos hemos resignado a ello, y es más bien una invitación a que salgamos de la resignación, a que nos pongamos objetivos ambiciosos en lo social, en superar pobreza, en superar inequidades, en darle cobertura de salud completa a las poblaciones, cobertura de educación, educar a los niños, hacer investigación y producir desarrollo económico. Gracias. Ahora sí, siguiendo con esa línea y ya que nos cuenta esto acerca del título, y usted menciona en su libro cómo han hecho algunos países que han crecido a nivel económico en los últimos 30 años y que han entrado a formar parte de los países desarrollados. Es el caso de Corea del Sur, China y los países escandinavos como Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. ¿Cómo lograron ellos ese salto? Claro, parte de la, digamos, metodología de estudio que me propuse a desarrollar alrededor del libro fue tratar de entender qué era lo que otros países habían hecho que no hemos hecho en América Latina, dónde están las diferencias en términos de políticas públicas, de políticas sociales, de decisión, inclusive de los gobiernos y de los estados. Y entonces hago un recuento. Entonces hablo un poquito de cómo eventualmente Israel, por ejemplo, arrancó a hacer su política de desarrollo y de innovación, o como los países escandinavos, en donde están todos estos, pero también, digamos, está de alguna forma Holanda, está, bueno, Suecia, Dinamarca, Noruega, o, por ejemplo, como Singapur, de alguna forma toma la decisión. Y entonces hago un recuento de lo que han hecho de lo que hicieron en términos de las políticas públicas. Y digamos que yo diría que lo primero con que me encontré es que ellos tomaron la decisión de desarrollarse. Ningún país se desarrolló por casualidad. Ningún país se desarrolló por coincidencia. Ningún país se desarrolló espontáneamente, no. Los países se desarrollaron porque decidieron desarrollarse y tomaron decisiones de política pública y decisiones sociales que dijeron, esto aquí se requiere de esfuerzos grandes, se requiere, por ejemplo, de construcción de infraestructura, se requiere, por ejemplo, de fortalecimiento de las capacidades educativas desde que el niño es muy niño hasta que salen los doctores y los postdoctores, digamos, al mercado laboral. Tomaron decisiones respecto de inversión en innovación y tecnología. Tomaron decisiones respecto de inversiones, por ejemplo, en industria, en agroindustria, escogieron sectores, digamos, a los cuales dedicarle los esfuerzos. Y en general, digamos, a diferencia de lo que sucedió en América Latina, donde quedamos muy sueltos, digamos, como a la lógica de que plantea el neoliberalismo, de que si creamos las condiciones correctas, el desarrollo viene, que es un poco la doctrina que nosotros adoptamos tan fuertemente a partir del año 90. Ellos no, estos países todos tomaron la decisión de decidir en qué se metían. Entonces, los japoneses o los coreanos, por ejemplo, decidieron vamos a meternos en el tema de electrodomésticos, vamos a meternos en el tema en su momento de buques, la construcción de buques, astilleros, vamos a meternos en la industria siderúrgica, vamos a meternos ahora en la industria digital. Y pasó lo mismo con muchos países. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que hay en Taiwán, por ejemplo, respecto de los microchips hoy en día. Es una decisión clara de Taiwán de ser realmente el gran productor de microchips del planeta. Y así ha pasado en casi todos los países. Entonces, de alguna forma, ese es como el resultado de ese recuento. Lo menciono. Este libro está construido no para economistas, está construido como para personas que quieren leer y entender un poco sobre el desarrollo de las sociedades. Y así fue como lo he pensado, ¿no? Gracias. Y siguiendo en esa línea que nos menciona, ¿qué países acá de la región
han logrado sobresalir a nivel económico? ¿Cuáles son las causas de esos países que también Sí, están? sí, digamos que yo diría que los dos países que uno realmente puede identificar como las estrellas realmente, digamos, del ámbito latinoamericano al menos, entendiendo que no son países todavía desarrollados, pero digamos, han estado más cercanos a ellos, o los tres países han sido, sin duda, México, Brasil y por otro lado Chile, digamos que logró un avance muy grande en un momento dado. Los tres por razones diferentes. Chile porque tomó una decisión, digamos, alrededor de los sectores que quería desarrollar, fue muy disciplinado en los temas de política fiscal, en los temas de innovación y de producción de políticas industriales. Brasil por su tamaño, Brasil tiene además, es el mayor productor de agroindustria, decide dedicarse a ser el mayor productor de alimentos del planeta y lo logra. Y otro país, digamos, como México, que decide que la cercanía a los Estados Unidos es probablemente su mayor ventaja competitiva y decide convertirse de alguna forma en el sitio en el cual se pueden producir muchas cosas de Estados Unidos y se pueden enviar por carretera, se pueden enviar por tren. En fin. Una cosa que me gustaría decir en este momento es que el libro hace una porción importante de economía, hace otra porción de desarrollo social y hace otra pregunta muy grande que lo mencioné hace un rato alrededor de democracia, en donde estoy diciendo que América Latina hay países que tienen elecciones y son probablemente países con elección democrática, pero que en general la aspiración a ser profundamente democráticos no ha llegado aquí. Y la gente dirá, ¿por qué un señor que está hablando de política económica habla de democracia? Y yo de alguna forma argumento que nosotros tenemos la obligación de cualquier desarrollo que vayamos a producirlo en un ambiente altamente democrático y que no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Y eso es un vínculo que no es tan obvio para muchos, pero en el cual, digamos, yo me dedico en el libro a tratar de demostrar que entre más democracia, una política industrial o una política de desarrollo empresarial o una política de desarrollo social va a tener seguramente muchos mejores resultados. Gracias. Eh, Quisiera preguntarle con su amplia experiencia que tiene, no solamente en la ANDI, sino en muchas instituciones, ¿qué importancia tiene la empresa privada en la prosperidad de un país? Sí, yo creo que esta es una de las mejores preguntas, digamos, para cualquier sociedad hoy en día, porque yo siento que a veces desde el punto de vista ideológico nos enredamos un poquito, digamos, tratando de señalar a las empresas o tratando de señalar a los empresarios, digamos, como se hacía en el siglo XVIII, como se hacía o como hacía Carlos Marx o Engels y demás, como el gran causante, por ejemplo, de la explotación laboral y hay políticos que se encargan, digamos, de decir la explotación laboral es producida por esta gente y tal, y se equivocan, digamos, porque en este momento lo que nosotros tenemos al frente son unos países que quieren trabajar, son países que quieren producir, son países llenos de emprendimiento, son países llenos de ideas. Y yo le decía esto inclusive a varios presidentes en oportunidades que he tenido de reunirme con ellos. Es verdad que los gobiernos tienen mucho que ver con el desarrollo, pero es verdad que el desarrollo en términos de riqueza y en términos de capacidades productivas, de generación de oportunidades y de generación de empleo, lo generan las empresas, lo genera la actividad productiva, lo generan los campesinos, lo generan la gente que está en el campo produciendo y haciendo agroindustria, lo genera la gente que está produciendo confecciones, los comerciantes, la gente que está en el sector industrial. Ahí está el desarrollo, ese es el desarrollo. Luego las sociedades sí tienen que tratar de que ese desarrollo sea equitativo, trate bien a los trabajadores, hoy cada día más que el desarrollo sea sostenible desde el punto de vista ambiental. Y ese es como el reto grande que tenemos hoy día. Entonces, tú decías, ¿qué importancia tiene? Tiene toda la importancia. Es decir, no va a haber ningún país que se desarrolle, ninguno, si no tiene un desarrollo económico y empresarial y productivo importante. Es la única forma de hacerlo, porque ahí es donde tenemos a la gente generando valor agregado, donde somos capaces eventualmente de tener productos que se exportan, podemos traer las divisas, generamos oportunidades para los jóvenes, generamos oportunidades para las personas que eventualmente, por ejemplo, en un momento dado de la vida quieren cambiar de carrera o quieren cambiar de ocupación. En realidad, el reto que tenemos de fortalecer el sector empresarial, el sector productivo es inmenso. Entonces, cuando nos encontramos con gobiernos que eventualmente no les gusta el sector privado, pues o sector empresarial, pues son gobiernos que al final indirectamente lo que están haciendo es renunciando a la capacidad de generar más desarrollo. Y esa es un poquito la gran lucha que nosotros hacemos.
No deberían y no deben, digamos, contraponerse los objetivos de desarrollo social y de equidad y ambientales con los desarrollos productivos, porque al final son verdaderamente la forma como una sociedad es capaz de producir hacia adelante. Gracias por la explicación. En cuanto a qué sectores económicos y sociales en Colombia han mejorado en los últimos años, ¿cómo ve el país? Sí, Colombia ha tenido una evolución impresionante, digamos, durante los últimos 30 años, pero hubiera podido ser mejor. Pero ha tenido una evolución importante. Hay muchas cosas que han cambiado y han cambiado para bien. Ha cambiado nuestra infraestructura, hoy tenemos carreteras, por ejemplo, significativamente mejores que los caminos que teníamos hace 30 años. El sector de los servicios públicos ha venido ampliando su cobertura, tenemos energía para la mayoría de la gente, realmente la gran mayoría de la gente, tenemos servicios de agua potable. El sector salud, por ejemplo, durante los últimos 30 años, yo me atrevo a decir, ha producido el mayor efecto de equidad que se ha producido en nuestra sociedad. Hemos llegado a un punto en el cual, por ejemplo, cualquier colombiano o persona que esté en Colombia, puede no ser colombiano, que se enferma, va a tener atención segura, pero también va a tener atención seguramente en el mejor hospital que existe en el país. Y eso es un desarrollo social, digamos, incalculable, que es un gran logro de nuestra sociedad. Y luego, pues hay cosas que se han presentado alrededor de algunos sectores industriales. El sector digital ha crecido, el sector financiero es grande, el sector agroindustrial ha venido mostrando oportunidades. El café, que había sido históricamente tan importante para nuestro país, hoy en día es uno de los sectores de estrella, es uno de los que más divisas le está produciendo a nuestro país, y eso se va a 600.000 familias que están en el campo colombiano. Entonces ha habido varios ejemplos. Ahora, lo que digo es que no podemos resignarnos a que eventualmente tengamos crecimientos como los que tenemos hoy en día. Deberíamos estar creciendo a tasas significativamente más veloces, digamos, más dinámicas. Sí. Bueno, quisiera preguntarle algo específicamente respecto al Copetrol y es, ¿cuál ha sido la importancia del Copetrol y los hidrocarburos en la economía colombiana? Colombia es un país que no podemos decir es un país petrolero, digamos, no es uno de los grandes países petroleros del mundo, pero en Colombia el petróleo juega un papel importantísimo. Colombia llegó a producir 1 millón de barriles de petróleo al día, lo que significa que logramos producir una gran cantidad de recursos para la nación. Para los que no son colombianos y que nos están oyendo, Ecopetrol es la empresa de petróleos de propiedad del Estado. El 90% de la propiedad de Ecopetrol es del Estado. Eso significa que el 90% de las utilidades son del Estado, el 90% de los beneficios son del Estado y, o más bien, históricamente, Ecopetrol ha sido un gran proveedor de recursos para las otras cosas que se han hecho en el país, para producir, para invertir en infraestructura, para generar, por ejemplo, inversión en salud, inversión en educación y demás. Hoy en día, Colombia produce menos que el 1 millón de barriles que llegamos a producir. Hoy en día producimos cerca de unos 750, 760.000 barriles, que es mucho menos que, por ejemplo, lo que produce en Venezuela o que ha producido Venezuela en el pasado, o que los grandes productores del mundo que producen 10 millones de barriles al día. Pero para nosotros es muy importante y ha significado mucho en la economía. De hecho, yo diría que es como la gran palanca que hemos tenido de producción de riqueza para poder invertir en otras cosas. Es la joya, digamos, en todo caso, de las empresas colombianas, en el sentido de que es la mayor empresa en términos de tamaño. También ha sido una de las formas mediante las cuales Colombia ha llegado a muchos territorios. Hay muchos territorios en los cuales hemos llegado a través de Ecopetrol. Por ejemplo, algunos territorios en la Orinoquía, allá hemos llegado a través de Ecopetrol, en Arauca, en Casanare, en Putumayo hemos llegado también a través de Ecopetrol. En La Guajira hay cosas, digamos, relacionadas con gas natural. Ahora estamos en este momento con la ilusión de que Colombia pueda ser parte de un proyecto, especialmente un proyecto que se llama Cronos, que está en el Atlántico, en donde podamos, obviamente, eventualmente, poder producir hidrocarburos que le produzcan recursos a la sociedad colombiana. Y ya que estamos hablando de hidrocarburos, quisiera conectar con la siguiente pregunta y ¿es cierto que debido a la transición energética hay que acabar con los hidrocarburos a corto plazo? Quisiera escuchar su opinión. Sí, esa es una discusión además, digamos, que en el terreno de lo político no es exenta de riesgos, digamos. Porque hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que están envenenando el planeta o están produciendo demasiados gases que van a tener efectos sobre la atmósfera y se va a generar efecto invernadero. Pero lo cierto es que la economía del mundo todavía consume una gran cantidad de petróleo.
Entonces, si usted le pregunta a un productor mediano o pequeño como Colombia, si Colombia debería dejar de producir o no petróleo en este momento de la vida, pues la respuesta es no tendría ninguna diferencia para el planeta. Realmente, si Colombia no produce el petróleo que nosotros tenemos, lo va a producir cualquier otro país. Lo va a producir Venezuela, lo va a producir Emiratos Árabes, lo va a producir Arabia Saudita, lo va a producir Rusia, lo va a producir Estados Unidos, que es el mayor productor del planeta hoy día. Entonces no va a tener ninguna diferencia. Lo que sí es muy importante es que como humanidad, como sociedad, como gran colectivo de la especie humana, nosotros nos aseguremos de ir justamente produciendo una transición que haga que pronto el petróleo, digo pronto, digo desde el punto de vista histórico, que en 30 años, que en 40 años ya podamos vivir con una producción mínima de gases de efecto invernadero, lo que seguramente se va a poder producir si hacemos esfuerzos grandes. Pero hoy en día no. Yo me acuerdo mucho cuando eh, en un momento dado al presidente Lula le pregunta el New York Times en el año 2022, le pregunta si Brasil estaría dispuesto a, por ejemplo, reducir la exploración y la explotación de petróleo, dado que otros países como Colombia estaban hablando de que se iba a reducir la exploración y explotación petrolífera. La respuesta del presidente Lula fue, Brasil no se puede dar ese lujo. Nosotros sin el petróleo del presal, que es el como el gran yacimiento, la gran formación que tiene Brasil enfrente en el Atlántico, nosotros sin ese petróleo no seríamos capaces de construir infraestructura, no seríamos capaces de pagar la deuda, no seríamos capaces de mantener el Estado brasileño funcionando. Entonces, la respuesta es, la humanidad sí va hacia allá, tenemos que ir buscando los mecanismos que nos permitan producir energía mucho más limpia, energía también seguramente hasta más barata, energía suficiente para el beneficio de los seres humanos, y eso se va a ir dando y se va a ir dando relativamente pronto. En este año, en esta década, no se va a producir. Lo que le entiendo es un proceso gradual, pero no es algo a corto plazo ni va a Así ser es. inmediato, porque sería un impacto muy grande para la economía. Sí, porque de alguna forma las economías estatales de muchos países dependen muy fuerte Depende. de eso. Siempre puede haber un cambio, digamos, tecnológico súper disruptivo. Y es, por ejemplo, la investigación que se está haciendo en este momento de energía nuclear. Ustedes saben, hay investigaciones grandes, especialmente en Francia, en Suiza, en los Estados Unidos, en China, en donde se está buscando producir energía nuclear que, por ejemplo, no sea con materiales radioactivos, que eso le quitaría una gran cantidad de riesgo a la energía nuclear si se logra hacer solo con hidrógeno, incluso con aire y agua. El día que el ser humano pueda producir eso en condiciones seguras, pero también a buen costo, pues seguramente vamos a tener una transición mucho más rápida, incluso que la transición que hoy está prevista con energías solares o con energías eólicas. Y eso puede pasar. Y yo creo que el mundo está como esperando a que eso suceda. En algún momento sucederá. Los científicos consideran que esto puede pasar en los próximos 40 años, no va a ser mañana ni pasado mañana, pero bueno, sorpresas nos ha dado la ciencia y sorpresas nos ha dado la innovación. Hoy en día nos tiene la inteligencia artificial a la mano de cualquiera, en cualquiera de estos móviles tenemos inteligencia artificial. Bueno, quizá el día de mañana tenemos energía mucho más barata y más amigable para el planeta. Y la empresa privada ha sido un motor para la investigación y también Claro. para la innovación. Eso es importante decirlo. No sé si tenga algún ejemplo acá en Colombia, No, por ejemplo. hay muchísimos y yo diría, en la industria privada y la academia, digamos, las universidades, son los grandes motores de investigación en Colombia y en el planeta. Y hay una gran cantidad de ejemplos. Ahora, por ejemplo, me preguntas por un ejemplo, se me viene uno a la cabeza, además a raíz de que hablaste de Ecopetrol. Ecopetrol tiene un proyecto que en este momento, por ejemplo, está inyectando hidrógeno en las redes de gas natural en Cartagena. No sabía. ¿Sí ves? Entonces, y entonces hay una proporción del gas natural que se consume en Cartagena que tiene hidrógeno, una porción que tiene hidrógeno producido de forma limpia, porque es un hidrógeno verde o hidrógeno azul. Tú sabes que se le pone color al hidrógeno dependiendo de cuál fue la energía que se utilizó para producirlo, pero hidrógeno verde que se está inyectando hoy en día a las redes de gas natural. Ese, por ejemplo, Es un proyecto. es un ejemplo, digamos, Un ejemplo, de cómo sí. la innovación, digamos, puede conducir a cosas buenas. No, pues uno podría quedarse horas hablando de este tema, pero me gustaría de pronto también avanzar en algo y es qué beneficios ha traído a Colombia la apertura en los años 90 a la participación de empresas privadas en el sector eléctrico. ¿Qué beneficios le trajo al país? Mira, en todos los sectores, en el mundo en general hubo un cambio muy grande a partir del año 90.
un, eh, como una conferencia que era el resultado de una cantidad de pensamientos, de una cantidad de economistas que se denominó el Consenso de Washington. Ese tal consenso de Washington fue en realidad como el ejercicio de muchos economistas que estaban viendo que había una crisis de la deuda muy grande en ese momento en América, especialmente en América Latina, que había que tratar de solucionar y había que plantearle, digamos, soluciones a los países. Y una de las preguntas que se hacían y uno de los desarrollos que se derivaron de esa reflexión fue si era necesario que obligatoriamente toda la prestación de los servicios públicos, energía, telecomunicaciones, agua, carreteras, la hiciera el Estado directamente, o si nos podíamos imaginar mecanismos suficientemente seguros para la sociedad, mediante los cuales uno invita al sector privado a que haga algunas cosas que el Estado hacía históricamente. En el caso de la energía es uno de ellos, telecomunicaciones es el otro. Todos los países de América Latina en ese momento tenían compañías públicas, algunas estatales, otras propiedades de las ciudades, por ejemplo, en el área de telecomunicación. Uno levantaba el teléfono, marcaba un número, tenía que marcar un prefijo y con eso pedía larga distancia y con eso llamaba eventualmente, yo soy de Cartagena, entonces llamar a Bogotá. Y llamar a Bogotá, entonces uno hacía, teníamos que marcar el 09 y uno marcaba el 09 en ese momento durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 45 minutos y no le contestaba a nadie. Le contestaba a una señorita y uno le decía, señorita, una llamada a Bogotá, por favor. ¿A cuál teléfono? Mi abuelita vivía aquí, 40 40 28. Llama al teléfono 40 40 28. No, está ocupado. Y otra vez vuelva a marcar. Bueno, eso se transformó completamente. Porque en el mundo se transformaron las telecomunicaciones, porque una llamada interna en un país no es una llamada a larga distancia, porque se puede hacer en forma inalámbrica, porque hay unas redes que están dispersas en todas las ciudades y a lo largo del territorio, porque hay fibra óptica que la mueve, antes eran satélites o eran microondas. Son muchas cosas que los estados no saben hacer y que sí las sabe hacer el sector privado, las sabe hacer el sector empresarial. Esa es la lógica además del sector empresarial, es la lógica de la innovación, de la creatividad, de la inversión nueva. Entonces, ¿de qué nos teníamos que asegurar? De que no hubiera abusos del sector empresarial. Y para eso se crean todas las normas de protección de competencia, todas las normas de las superintendencias de industria y comercio en el caso colombiano, de todos los entes reguladores y los entes supervisores, que son los que buscan permitir que si alguien está en un mercado no abuse del usuario, no abuse del ciudadano, y tenemos que seguir avanzando además en las dos cosas, en permitirle al sector privado que siga haciendo cosas al sector empresarial y en que el Estado siga teniendo, digamos, garantizándole al ciudadano que no haya abusos por parte de los operadores. Y mientras tengamos eso, lo que tendríamos son, digamos, resultados muy buenos. Es igual exactamente en el sector energético, me preguntaste por él, es exactamente también inclusive en el sector salud. Gracias por esos ejemplos. Se me adelantó a la última pregunta, que era el de las telecomunicaciones. Dio el ejemplo de Telecom y sí, era así. Y ya después entraron las compañías de celulares y todo cambió. Claro. Mejoró. Sí, y ese fue un proceso además muy bonito. No solamente antes de eso, antes de Telecom, entonces aparecieron dos operadores. Ya no se marcaba solamente 09, uno podía marcar 07 y uno podía marcar 05. Entonces uno decía con cuál de los tres operadores iba. Bueno, hoy afortunadamente no. Hoy tomamos un móvil y con el móvil y con el celular llamamos de Bogotá a Cartagena como si la llamada estuviéramos haciendo la persona al otro lado de la puerta. Eso ha evolucionado muchísimo. La gente, yo recuerdo mucho cuando a principios de los años 2000, más o menos, creo que fue el año 2001, Bill Gates dijo, en el futuro las llamadas de larga distancia no tendrán costo. Y bueno, la gente se rió como te acabas de reír. Sí, hoy en día nosotros podemos no hacer solamente eso que les decía yo de aquí a Cartagena, hoy podemos llamar a Helsinki por WhatsApp y la llamada no tiene costo. Y eso verdaderamente sí que es una base de comunicaciones. Bueno, también tiene sus desventajas, ¿no? A todo el mundo lo ubican en cualquier instante. No, gracias por esas explicaciones tan claras. Así como él habla acá, el libro está escrito pues, de una manera muy accesible a todos los que no somos del área de economía. Vamos a dar en este momento paso al público que se conecta desde diferentes partes de Latinoamérica. Nos hacen esta interesante pregunta. Usted plantea en el libro que América Latina no tiene una gran causa común desde las independencias. ¿Cuál cree que podría ser hoy esa causa capaz de unir a la región? Sí. ¿Esta pregunta la dio todo el mundo?
Sí, ¿Sí? ya la oyeron porque la leyó la IA. Ah, perfecto. Sí, sí, a mí me gusta mucho hablar de eso porque es verdad, porque yo creo que América Latina tiene la oportunidad de generar causas comunes que no tenemos. Yo digo, la última vez que verdaderamente en América Latina todos estábamos pensando en lo mismo, luchando en lo mismo, fue en esa década o en esas 2 décadas que hubo entre el año 1810 y el año 1830, en los cuales los países decidieron que iban a construir sus independencias. Esa fue la última vez que nosotros pensamos todos juntos en lo mismo. Digo que hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando todos queremos que Argentina sea campeón del mundo o cuando todos queremos que Brasil, bueno, no le pasa lo mismo a los argentinos y a los brasileños, o cuando todos queremos que a algún latinoamericano le vaya bien en un deporte o le vaya bien en el arte. Esas son como unas excepciones que no conducen a un gran desarrollo, pero pues que nos sirven, ¿no? Yo sí creo que hay una oportunidad inmensa que es, y lo planteo en el libro, lo menciono en el libro, que es la oportunidad de ser muy valiosos para el planeta en términos de sostenibilidad. Yo sostengo muy fuertemente que el planeta lo va a salvar América Latina, en el sentido de que el pulmón que nosotros tenemos, la biodiversidad que nosotros tenemos, la capacidad que tenemos nosotros de procesar CO2, digamos, en nuestra Amazonia, en el tapón del Darién, en el Mato Grosso, esas oportunidades esa oportunidad que nosotros tenemos nos debería unir. Y yo creo que nosotros tendríamos la oportunidad de mostrarnos frente al mundo como el gran, de alguna forma, instrumento que salva el planeta. Y esto lo digo porque con frecuencia nos encontramos con que los europeos nos critican, digamos, las prácticas ambientales nuestras y vienen fundaciones y nos dicen cosas y tal. Y la verdad es que los europeos barrieron con la biodiversidad en Europa, convirtieron una cantidad de bosques maravillosos o de selvas maravillosas, bueno, todavía existe afortunadamente la selva negra en Alemania, pero selvas maravillosas en unas grandes planicies en las cuales, como dice Yuval Noah Harari, para producir además monocultivos, eso lo hicieron ellos en los siglos anteriores. Nosotros tenemos la oportunidad, tenemos muchísimo menos de eso, pero tenemos la oportunidad de ser además como el gran, de alguna forma, instrumento de salvación, digamos, desde el punto de vista de sostenibilidad del planeta. Y si los unimos, yo creo que podemos actuar muchísimo mejor. Ahora habrá la próxima COP, conferencia de las partes de Naciones Unidas, va a ser en Belém do Pará, en Brasil. La última COP de biodiversidad fue en Cali, que fue la COP 16. La próxima COP será en Belém do Pará. Y yo creo que tenemos una oportunidad de tener un discurso armado, bien hecho, ojalá heterogéneo, ojalá común, ojalá solidario, que nos permita además también de alguna forma presentarnos al planeta. Voy a decir algo, y es que esto requiere incluso de negociaciones. Yo digo, América Latina debe negociar bien con el resto del planeta esta realidad. Si el mundo no quiere que América Latina deforeste el Amazonas, no lo quiere. Yo creo que se lo deberían reconocer a los países amazónicos y deberían generarse los incentivos para que esto no sucediera. Y nos deberían acompañar en algunas cosas y para eso se necesita un vínculo entre esas voluntades y también algunos mecanismos económicos. De pronto hay organizaciones que están tratando de hacer un esfuerzo en América Latina, como son Greenpeace, Claro. WWF. Hemos pues tenido la oportunidad de conocer diferentes esfuerzos que están haciendo en áreas como bosque, reforestación, y hay otras ONGs de pronto trabajando, luchando de pronto, como dice, sumando esfuerzos desde diferentes... ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sí? ¿De Claro dónde que es sí. Greenpeace? Greenpeace, pues es europeo. Bueno, ¿y WWF de dónde es? WWF tampoco es de acá. Ok, listo. Eso está muy bien y son organizaciones europeas o organizaciones de Sí, afuera de que nos otros están países. acompañando, que entienden esto. Pero yo estoy hablando, como decía la pregunta, de la oportunidad que tenemos nosotros Nosotros de de generar. integrarnos y ser los líderes de esto. No tiene por qué venir Venir Greenpeace alguien y diferente. WWF a decirnos eso. No, no es Sí. necesario. Ya lo entendemos, tenemos la capacidad intelectual sin duda, deberíamos tener la capacidad social y de talento humano y deberíamos liderar eso a nivel planetario. Es que me genera una duda y disculpe, el libro arranca como que Latinoamérica hace la comparación con un adolescente. Dice, Latinoamérica es un continente que no sabe para dónde va, no tiene una meta clara y de alguna manera están trabajando cada quien por su lado, no hay una unidad, no actúa en bloque, Sí. como lo dice usted en el libro. ¿Cómo unimos a partir de ese tema, por ejemplo, que plantea de la biodiversidad, del cuidado del medio ambiente, cómo logramos unirnos más
como continente y no No, estar no, cada quien es por que eso su... es lo que te estoy diciendo. La pregunta que La nos hicieron pregunta ahorita cuando fue dijeron, ¿en exacto, qué nos podemos unir? unir Yo en te el digo, nos podemos unir tema, en lo ambiental. pero desde nosotros trabajando Claro, directamente y no claro. con otras Y no organizaciones. obligatoriamente como la decisión de que el presidente Lula se volvió amigo del presidente Petro y se pusieron de acuerdo y la No, presidenta... No, esa no es una conversación de presidentes ni de políticos. Es una conversación de países y de pueblos. ¿Cómo hacemos los brasileros para unirnos con los peruanos, con los colombianos, con con los los bolivianos, venezolanos, con los bolivianos, los ecuatorianos y protegemos el Amazonas, por ejemplo? ¿Cómo lo hacemos? Pero como convicción de nuestros pueblos, como convicción de nuestras sociedades. Así como en algún momento se logró hacer la Unión Europea, que es, yo creo que debemos estudiar mucho cómo fue que lograron armar la Unión Europea. Países que tenían monedas distintas, la lira italiana, la peseta española, el franco francés. Bueno, el Reino Unido nunca quiso poner la libra dentro de la historia y luego hicieron el Brexit. Pero el marco alemán, todo, ¿cómo se toman esas decisiones de unirse, de unificar el ancho de las carrileras, de poner los mismos estándares en los productos, de quitar las visas? Se requiere una gran voluntad colectiva de los pueblos y de las sociedades para hacerlo. A eso me refería. no, muchísimas gracias porque amplía, la verdad, mi visión y tiene toda la razón. Tenemos todos los recursos, la inteligencia para unirnos y trabajar de una manera, como usted lo menciona, en bloque. Deberíamos, exactamente, como un gran colectivo. Uh-huh. Somos además el mayor número de países que al mismo tiempo hablan el mismo idioma, por ejemplo. Sí. Nadie más habla el mismo idioma. Los alemanes hablan un alemán y los belgas hablan otro alemán que es distinto y los holandeses hablan otro alemán que es diferente y los suizos también, que son los que más hablan algún idioma parecido en el centro de Europa. Pero luego están los franceses, los italianos, los españoles, los portugueses. No, nosotros hablamos castellano. Y eso debería ser, digamos, un gran cohesionador. Claro. Y somos latinos en muchas cosas y nos parecemos además en nuestras sociedades, en nuestros problemas y en nuestra resignación. Es lo que yo Es digo que verdad. tenemos que superarla. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta. Estamos viendo. Nos dicen desde Australia, muy interesante charla. ¿Cómo ve el actual clima político mundial para Latinoamérica y sobre todo con la influencia reducida de los Estados Unidos, como una oportunidad o como un obstáculo para buscar el desarrollo de los países latinoamericanos? Yo diría que esa pregunta, además de interesante, es supremamente actual, porque claro, en este momento tenemos la inmensa discusión de cómo debe jugar América Latina frente a Estados Unidos, y yo me atrevo a decir que también Estados Unidos frente a América Latina, perdón. Hemos visto durante los últimos 2 meses, durante los últimos 70 días, 80 días, digamos, todo lo que se ha propiciado a raíz de la guerra grande de los aranceles y demás, cómo eventualmente los países terminan discutiendo además alrededor de generar, digamos, unas barreras para importaciones, barreras para las migraciones, barreras para los flujos de personas y los flujos de colectivos. Y yo creo que verdaderamente lo que tenemos es una gran oportunidad. A mí alguien me decía en una conferencia ayer, estaba hablando con un exministro de Hacienda colombiano muy brillante, yo le planteaba la pregunta a él y le decía, bueno, ¿uno con quién debería jugar? ¿Con China o con Estados Unidos en términos comerciales? Y de alguna forma me decía, pues, no sé, es decir, Estados Unidos nos compra, por ejemplo, el caso colombiano, cerca de 14.300 millones de dólares hoy día al año. China nos compra 2.100 millones de dólares, es decir, nos compra un quinto o un sexto de lo que nos compra Estados Unidos. ¿Qué tipo de productos nos compran? Entonces nos decía, pues Estados Unidos nos compra de todo un poco, digamos. China nos compra sobre todo productos básicos. Y yo digo, este tipo de reflexiones son las que nos deben tratar de plantear, digamos, respuestas a la pregunta que nos están haciendo desde Australia, en el sentido de realmente cuál debería ser la estrategia geopolítica de América Latina en este mundo cambiante tan tensionado que tenemos hoy en día. Y yo creo que esa unión, por ejemplo, alrededor del tema ambiental, puede producir más uniones, puede producir uniones más fuertes en lo económico, mucho más fuertes en lo diplomático, mucho más fuertes también en lo comercial, que eventualmente nos genere una posición que yo creo debería ser una posición más, ojalá, beneficiosa para Estados Unidos, para Latinoamérica, frente a economías como las economías europeas o economías como las economías norteamericanas. Con eso digo que habría una oportunidad, yo creo, muy fuerte en este momento de poder, por ejemplo, pedirle a Estados Unidos
que si quiere controlar la migración, por ejemplo, de pronto la mejor forma de controlar la migración no es solamente, digamos, con controles en las fronteras, sino generando, por ejemplo, prosperidad en América Latina. Esto es un tema que yo toco tangencialmente en el libro, pero digo, hago la pregunta de por qué tantos colombianos, venezolanos, centroamericanos, mexicanos se van para Estados Unidos. ¿Por qué se van para Estados Unidos? ¿Qué es lo que conduce a que se vayan para Estados Unidos? Yo no tengo la menor duda de que la diferencia es una diferencia en términos de oportunidades. Oportunidades para cada individuo, para cada familia. Yo ponía el ejemplo de un documental donde había una señora con 3 niñitos, uno muy pequeñito de 3 años, y lo carga y se lo lleva por el tapón del Darién y camina 5.000 kilómetros para tratar de llegar a Estados Unidos. No sabemos si lo va a lograr, pero tampoco sabemos si va en los Estados Unidos a lograr más oportunidades. Pero ella siente que ella va a poder darle un brinco, va a poder dar un brinco en su generación suficientemente importante para su familia que justifica que ella haga ese camino de 5.000 o 6.000 kilómetros al día. Entonces yo digo, producir prosperidad en América Latina es por supuesto del interés de todos los latinoamericanos, pero también debería ser del interés de los Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere evitar la migración, la mejor forma de hacerla es producir prosperidad en América Latina. Ahora, ¿cómo se produce prosperidad? Volvemos al inicio de la conversación. La prosperidad se produce con desarrollo económico, con desarrollo empresarial, con oportunidades, con capacidades de tener productos que nos generen valor agregado, que hagan que la gente pueda producir riquezas individuales en sus familias. Y eso es lo que yo digo, ahí hay una oportunidad muy, muy grande. Quizá la coyuntura actual la vemos como muy compleja con todas las tensiones y polarizaciones que hay hoy en día a nivel mundial, pero yo creo que de repente si somos inteligentes, y bueno, y ahí podemos ponerle el signo de interrogación si somos inteligentes, por lo menos en lo colectivo, si somos inteligentes podemos eventualmente producir más oportunidades para Colombia y para América Latina. Gracias. Nos preguntan, ¿qué rol tiene la geografía en el desarrollo económico? ¿Usted cree en la tesis de Jared Diamond, en el sentido de que los países ricos son ricos por sus especiales condiciones geográficas? ¿Es posible para un país como Colombia ser rico, dado los grandes retos geográficos? A mí me gusta mucho esa pregunta y alguna referencia también hago en el libro a ella. ¿Por qué pregunto qué es lo que le ha producido la riqueza a los países? Arranco por ahí. Y digo, en muchísimos casos, y sobre todo en el pasado, en los siglos anteriores, la riqueza tenía dos posibles orígenes. Un origen era el origen geográfico. Por ejemplo, esa es la riqueza de Turquía. Turquía está donde está y Turquía fue el sitio por donde se unió y donde se comunicó todo el lejano oriente, todo el oriente, toda Asia con Europa, en un sentido y en el otro. Pasa lo mismo en cierta forma en Panamá hoy en día. O también teníamos otro tipo de riquezas, las geológicas, digamos, en términos de países que tenían oro, que tenían esmeraldas. En el caso de América Latina, teníamos el oro y las esmeraldas, pero no fueron explotadas por nuestros países, sino fueron explotadas por otros imperios que se lo llevaron para otros lugares. De manera que esa es una de las razones, digamos, por las cuales se ha producido históricamente riqueza. La otra razón es el comercio y las guerras. En general, la mayoría de las guerras tienen orígenes, con excepciones de las guerras religiosas, la mayoría de las guerras tienen orígenes económicos. Gente que quiere llegar a otros pueblos a apropiarse de esa riqueza o de las capacidades productivas de ese pueblo. De hecho, cuando uno ve gran parte de la discusión alrededor de Ucrania toda la vida, y hay gente que dice que hoy en día el gran problema de lo que existe hoy en día en Ucrania nace de la ambición de Europa de querer acceder, digamos, a las tierras fértiles de Ucrania y la decisión de Rusia de no permitir lo mismo, pues estamos hablando otra vez, digamos, de condiciones geográficas. Pero las guerras siempre han sido por eso. Pero resulta que hoy en día han aparecido elementos distintos de producción de riqueza, que no son solamente la geografía. Yo creo que Colombia es verdad que tiene condiciones geográficas complejas, pero no son mucho más complejas que las de los países que cruzan los Alpes. Es decir, no es sino ir a Suiza y ver que en Suiza hay montañas y montañas y montañas, pero también hay túneles y túneles y túneles, y hay carreteras y carreteras y carreteras, y Suiza es un país muy, muy rico. O, perdón, nuevamente los países escandinavos, países en donde tenemos meses y meses de
inviernos helados en donde la gente no puede salir a la calle, no puede salir de sus casas, eso no es tan fácil. Bueno, pues hoy en día tenemos una gran capacidad de producir riqueza con el conocimiento, con el desarrollo científico, con el desarrollo industrial, con la capacidad, con la educación. Entonces yo la respuesta que tengo es sí, sí lo podemos hacer, debemos aprovechar de la geografía nuestra, que es lo bueno, que son muchas cosas, el acceso a los dos mares, los diferentes pisos térmicos, la capacidad que tenemos, digamos, eventualmente de movernos por las cordilleras, pero también tenemos que concentrarnos en aumentar la productividad de nuestras mentes y de nuestro trabajo y generar mucho más valor agregado. Yo creo que hay una oportunidad grande y yo diría que cada vez habrá menos dependencia, digamos, de la riqueza de la tierra para que un país sea rico, pero sí hay algunas ventajas también relacionadas con lo geográfico. Por ejemplo, Colombia está a 2 horas y media de avión del mayor mercado del mundo. Es que o está a 18 horas en barco del mayor mercado del mundo. Eso es geográfico. Y es una ventaja muy, muy grande. Y podemos también ir al Pacífico y podemos ir al Atlántico. De manera que sí, sin duda eso es un inmenso determinante, pero yo creo que cada vez más podemos sacarle lo mejor a la geografía y producir riqueza y valor agregado relacionado mucho más con el talento humano y con la mente del ser humano. Gracias. Damos paso a otra pregunta. Nos preguntan, sé que en la Andi han estado muy metidos mirando cómo innovan las empresas en Colombia apostándole a la ciencia y la tecnología. ¿Qué cosas interesantes han encontrado? ¿Qué cree que Sí. todavía nos falta para estar a otro nivel? Sí, 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 es muy interesante porque sí estamos convencidos de que debemos trabajar en ciencia y tecnología y hay que hacer los mayores esfuerzos que podamos por la misma razón que acabo de plantear ahorita. Si somos capaces de que nuestras mentes, de que nuestro trabajo, de que cada hora trabajada nuestra produzca más y produzca sobre todo más valor agregado, vamos a tener un camino andado más hacia el desarrollo, sin duda alguna. Tenemos muchas cosas, digamos, en la Andy para tratar de propiciar y de acelerar y de dinamizar, digamos, la dinámica de la innovación. Tenemos algunos rankings especiales, tenemos unos concursos, tenemos cursos, y hemos hecho un esfuerzo del cual quiero hablar, un esfuerzo muy especial en donde estamos tratando de trabajar con los emprendedores creativos de nuestro país. Tenemos en este momento más de 500 emprendedores y empresas que nosotros llamamos la Andy del futuro, porque de alguna forma es como el futuro de Colombia seguramente, en donde nos encontramos con cosas supremamente innovadoras, supremamente creativas y supremamente de vanguardia. Y sentimos que hay que apoyarlos. A veces uno se encuentra, por ejemplo, con gente muy buena, digamos, en lo digital. Pero hay gente que no sabe moverse, por ejemplo, en el mundo de los permisos, en el mundo de las licencias, en el mundo de lo laboral, en el mundo de lo tributario, en el mundo de las certificaciones. Entonces decidimos que nosotros les vamos a ayudar o intentamos ayudarles a ellos en eso otro sobre lo cual sabemos mucho para que ellos puedan, digamos, producir mayores oportunidades desde ese nuevo conocimiento innovador. Sin embargo, yo creo que faltan todavía muchas cosas. Los países latinoamericanos no investigan suficiente. Cuando uno ve los niveles de investigación como porcentaje del Producto Interno Bruto, son significativamente más bajos que los de otros países. Cuando uno trata de explicar, por ejemplo, lo que ha pasado en China durante los últimos 30 años, que los ha vuelto semejante potencia también en lo tecnológico, uno realmente se encuentra con que ha habido una inversión gigantesca, no solamente de las empresas del Estado en producir, digamos, innovación. Y yo sí creo que si algún esfuerzo deberían hacer nuestras naciones, nuestras universidades y nosotros desde el sector empresarial, es invertir en mayor investigación. Y eso tiene probablemente diferentes etapas. Una etapa puede ser traer investigación ya hecha y adaptarla lo antes posible, que son todas las adopciones científicas que podemos hacer. China lo hizo así al principio y hoy en día ya investigan por cuenta propia y son muy exitosos, tienen muchas cosas muy desarrolladas y lo han producido en 30 años, que es de alguna forma el tiempo que yo cubro aquí en este libro. Hablo mucho de China y digo cómo ellos han tenido realmente la oportunidad. Y yo creo que la visión y la decisión de salir adelante y de hacerlo bien. ¿Cómo se hace para que los beneficios del desarrollo económico lleguen a toda la población, sin que aumente la desigualdad? Claro, ese es el reto grande de una sociedad porque no sacaríamos nada nosotros con que hubiera muchísimas utilidades en nuestro país y se la quedaran solamente unas pocas personas. Eso no produce, digamos, realmente desarrollo.
Esos van bien como el antidesarrollo, diría yo. Hay, por ejemplo, algunos ejemplos en países africanos, por ejemplo, lo hay, de países, por ejemplo, muy petroleros, digamos Nigeria, con inmensas riquezas en un grupito chiquitico de personas y una población pobre, muy pobre, de 190 millones de personas, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso específico de Nigeria. El reto nuestro sí es evidentemente producir equidad relacionada con el desarrollo. Y yo diría que si uno sigue el tipo de propuestas que estamos haciendo y que están contenidas en el estudio, en el libro y demás, en donde dice la gran oportunidad del país está en la investigación, la gran oportunidad del país está en el talento humano, la gran oportunidad del país está en el aumento de la productividad del trabajo. Esas decisiones estratégicas son todas redistributivas casi que automáticamente. Porque lo que estamos hablando es de muchas personas, millones de personas produciendo valor agregado. Y lo van a hacer solamente si evidentemente están viendo los beneficios para ellos mismos individual y colectivamente. Entonces lo que yo creo es que si uno lo hace así y lo hace en medio de la democracia, de una democracia muy fuerte, como estaba mencionando yo al principio, de esas decisiones colectivas y sociales, yo creo que tenemos una oportunidad grande. Pero sí, yo quiero resaltar esa pregunta porque no tendría ningún sentido producir desarrollo empresarial si no hubiera, digamos, o si no estuviera acompañado de verdad de un desarrollo social de toda la comunidad. Alcanzamos a pasar, sí, otra pregunta. Unas interesantes inquietudes por parte de uno de nuestros participantes. ¿Cuándo cree usted que empezamos a resignarnos como región? ¿Fue un momento, una acumulación de fracasos o simplemente aprendimos a vivir con lo que no funciona? Sí, la pregunta es buenísima, que me hace recordar otra pregunta que yo tenía y que la hago normalmente cuando hablo de este libro en público. Yo le pregunto a la gente, al público en general, y le pido que levanten la mano y les digo, ¿quién cree que América Latina va a ser un continente de países desarrollados en los próximos 10 años? Nunca No nadie ha levantado la mano. La siguiente pregunta es, ¿dentro de 20 años? En la generalidad, nadie levanta la mano en los próximos 20 años. Bueno, en los próximos 30 años aparecen a levantarse algunas manos. Digamos, el 10% de las personas levantan la mano. En general, la levantan como en la mitad del auditorio en los 50 años. Y luego pregunto, ¿quién cree que nunca vamos a ser desarrollados? Y nos encontramos con que mucha gente dice que cree que no vamos a ser desarrollados. Yo creo que en realidad, después de los avances que se presentaron después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se empieza a producir verdaderamente, de los avances, digamos, en el resto del planeta, es cuando se empiezan a producir los grandes diferenciales y se empiezan a construir las grandes brechas entre los países. Es verdad que Nueva York era una ciudad desarrolladísima a principios del siglo XX, y que nosotros nunca hemos tenido una ciudad, digamos, como la que había en ese momento a principios del siglo XX. Pero en general el mundo, por ejemplo, hacia el sudeste asiático, estaba en condiciones quizá peores que las que estaba América Latina, muy peores hace 50 años o hace 40 años. Entonces yo creo que por Segunda Guerra Mundial es cuando se empieza a presentar, pero hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial muchos países se desarrollaron. Hubo otros que sencillamente además quedaron destruidos y se recuperaron. Y se recuperaron con decisión. Entonces, por eso es que tengo la teoría de que nunca es tarde para hacerlo, pero por favor no nos quedemos con esa resignación para siempre, porque la posibilidad que tenemos es concreta, es tangible, pero requiere de que nos creamos el cuento, como decimos nosotros en Colombia. ¿Alcanzamos a pasar una última? Sí, Yo última, no sí, sé, tú dos, dices. última. Usted ha trabajado en el sector público, en empresas y también en lo social. Con todo lo que ha vivido, que ha aprendido que de verdad haga la diferencia cuando uno quiere pasar de tener una buena idea a hacer la realidad. Sí, esa es una muy buena pregunta y yo diría que se necesita la decisión colectiva. Y de verdad que yo creo que necesitamos pioneros, necesitamos gente necesitamos un poco gente loca que se crea realmente, digamos, la ilusión de que podemos estar distintos y podemos ser distintos y que vale la pena hacerlo y que vale la pena luchar. Y que vale la pena no resignarse, y que vale la pena no ser del montón, y que vale la pena generar oportunidades distintas.
pues yo no soy una persona que esté metido en la política, ni que haya hecho política, ni la política me interese mucho para mí, pero yo quisiera, por ejemplo, ver políticos que se crean ese cuento, quisiera ver políticos que hicieran campañas, por ejemplo, hablando del desarrollo. Hoy en día los políticos solamente hablan mal de los otros políticos. Pero quisiera ver campañas, por ejemplo, ahora que Colombia está entrando en una campaña presidencial, que hablen de cómo se desarrolla el campo, de cómo se generan oportunidades, de cómo mejoramos las capacidades mentales, cerebrales, de talento, de innovación de una muy buena parte de nuestra población. Nos falta un poquito de creernos, no solamente que somos capaces, sino de hacer cosas que pudieran parecer utópicas. Yo estoy seguro que si alguien estaba en China hace 40 años y le dicen, usted se podría imaginar la China de hoy en día, o Corea del Sur, o Singapur, o Taiwán, se la puede, o Portugal, se pudiera imaginar este país en 40 años, pues yo creo que la mayoría de la gente dijo que no, pero seguramente hubo un grupo pequeño que dijo, sí, yo soy capaz de imaginármelo y quiero hacerlo y quiero invitar a todo el mundo a que lo haga. Es una cosa colectiva, no lo hace uno solo. Eh, eh, para esto, ojalá los partidos políticos creyeran en esto, los economistas, las universidades. Esa es un poco como la lógica que yo planteo, pues creo que ya terminamos, ¿no? Sí, era la última. Bueno, damos las gracias, doctor Bruce McMaster, por estar en esta entrevista en vivo. A todos los que se conectaron, gracias por acompañarnos el día de hoy, aquí desde las oficinas de la ANDI en Bogotá, Colombia. Damos por finalizada esta transmisión, siendo ya las 7 p.m. en Colombia y las 9 en Argentina, en el sur del continente. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron.